Ya. Estamos en el libro de Hashem. Estamos al final, pero ya estamos bastante al final del libro. Quiero informar que hoy yo empiezo un curso aparte que le hicimos propaganda. Besat Hashem. Vamos a empezar el libro desde el principio. Una nueva tanda. Va a ser un shiur semanal por Zoom. Que lo voy a hacer todos los Yom Shlishi, todos los martes, tercera feira a las 9 de la noche. Si está interesado se puede inscribir. Mandamos la información por el grupo. Bueno, aquí estamos hablando del tema de Kriyat Shema y de Tefilá. Especialmente del tema del Kriyat Shema, donde el Ramjal aquí nos enseña fundamentos importantes de la unicidad divina, que es Hashem Echad, y continúa. Y lo que necesitas entender en esto, שאין כל הדברים האלה אמורים אלא לשיעור תיקון הבריאה מצד בני אדם ולא מאליו. El Ramjal está hablando aquí del tema del tikkun abriá, o sea, de la corrección, de ver lo que llamamos tikkun olam, de ver un mundo corregido, correcto, elevado, que está conectado con Hashem, vinculado con el Kadosh Baruj Hu. Y que eso tiene que ver básicamente con la mitzvah de Kriyat Shema, que en ella nosotros decimos y reconocemos la unicidad de Hashem y recibimos Kabbalat al Malchut Shamayim, recibimos el yugo de Hashem en la creación. Y cuando el mundo está conectado con Hashem, el mundo está betuv, está en el bien. Y hay brajá, y hay bendición, y hay abundancia. Pero cuando el mundo se rebela en contra de Hashem, entonces ahí empiezan los problemas, empiezan las dificultades. Entonces un mundo con Hashem es un mundo de luz, y el mundo sin Hashem es un mundo de oscuridad. Cuando el mundo recibe la luz de Hashem, entonces esa es la brajá. Y cuando el mundo no recibe la luz de Hashem y hay oscuridad, eso se llama Hester Panim, el ocultamiento de Hashem, y eso provoca que la maldición. Muy bien. Entonces nosotros queremos vivir en un mundo de tikkun, de luz, y no de kilkul, y no de maldición, y no de desgracias y de oscuridad. Y a esto hay que sumar lo que dice aquí el Ramjal. She'en kol advarim ha'ele, todo lo que dijimos, no está dicho ela leshiur tikkun abriá mitzat bnei adam velo me'elav. ¿Cómo se logra ese tikkun? ¿De qué forma? Entonces, el tikkun viene por medio de la actitud del hombre, del comportamiento del hombre. Y no viene por sí solo. ¿Sí? Para que haya tikkun, hay alguien que tiene que trabajar para ese tikkun, que tiene que esforzarse para ese tikkun.
¿Qué? Y eso es lo que dice el Ramjal. Toda esta brajá, toda esta situación de la que estamos hablando, para que haya tikkun olam, para que el mundo se vea bien, se vea en su lugar, como corresponde, eso tiene que venir mitzat benei ahadam, tiene que venir por parte del hombre. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa y hacer nuestro trabajo al respecto. Velo mela, esto no es automático, no viene por sí solo. כי אולם, ההנהגה כבר מסודרת היא ועומדת על הדרך הזה, שכל גלגוליה הולכים אל ההשלמה, וזה מה שאדון ברוך הוא מסבב את רוחו בכוחו, אלא שהייתה גזירת חוכמתו שיהיה זה נעשה על ידי בני אדם, שאז ישתלמו בני אדם שעשו הדבר הזה, ותהיה השלמה עצמה בתכלית, להיות הברואים עצמם בעלי שלמותם, כמו שזכרנו. ונמצא שזה כל עיקרם של דברים אלה, שמה שסידר אדון ברוך הוא והכין להיות משלים את בריאתו, יושלם יצא לפועל על ידי בני אדם שישתלמו הם בשלמות הראוי להם. Entonces aquí hay una especie de situación donde lo que tiene que suceder al final va a suceder. O sea, Hashem tiene una meta en la existencia. Esa meta, ¿cómo se da? ¿Cómo se llega? Entonces, teóricamente, esa meta se logra porque Hashem decidió que se logre, sea lo que sea, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y nadie se va a poder interponer a que lleguemos a la meta final. Dice el Ramjal, ההנהגה כבר מסודרת. La dirección, el rumbo que tiene el mundo ya está mesudar, más de mesudar, ya está ordenado, organizado. O sea, el plan ya está hecho. Ya es trazado y ya nos dirigimos a él para llegar a la meta que estamos buscando, que es Geulah, redención, Shlemut, perfección. ועומדת על הדרך הזה. Y está en ese camino. Akadosh Baruj Hu dirige al mundo para que al final el mundo lo conozca a Hashem y se manifieste su grandeza y su unicidad y su luz y su esplendor. Pero así como Hashem ya decidió que esa es la meta, Hashem también decidió otra cosa. ¿Cómo llegar a esa meta? ¿De qué forma? ¿Cuál es la estrategia? שכל גלגול, הנהגה כבר מסודרת ועומדת על הדרך הזה, שכל גלגוליה, todos sus círculos, הולכים אל ההשלמה. O sea, el mundo, quiera o no quiera, va en camino a la perfección, a la Geulah, a la luz de Hashem. A veces no parece, pero así es. El mundo avanza.
A veces parece que se estanca, a veces parece que retrocede, pero parece. Eso se llama en español espejismo. ¿Sabes lo que es un espejismo? Sí. Que piensas que estás viendo algo, pero estás viendo otra cosa. Esta percepción. Hashem dirige, maneja, supervisa a la existencia, ¿bien? Para que la presencia de Akadosh Baruj Hu se revele al mundo. Pero Hashem tiene una solicitud. Por favor, hombre, ayúdame. O mejor dicho, no ayúdame, participa. O sea, Hashem no necesita ayuda de nadie. Pero él requiere participación. Entonces, Anagá Kvar Mesuderet ya está organizada, Shekol Gilgulea, que todos sus círculos, que todo lo que sucede en la vida, en la existencia, en la historia, se dirigen a la perfección. Y eso es lo que Hashem maneja que suceda con su bien y su fuerza. ¿Por qué? Porque Hashem desea que el mundo llegue a su tikkun. Que el mundo llegue a su corrección, perfección, elevación. Y en eso nadie lo puede parar a Kadosh Baruj Hu. O sea, la historia tiene una sola dirección: avanzar, nada más. Constantemente estamos avanzando. Pero Ela, Sheitá Gezerat Chochmato, que fue el decreto de su sabiduría de Akadosh Baruj Hu, Sheyeze Nesa al Yedei Bnei Adam. Akadosh Baruj Hu quiere de que eso suceda por medio de las personas. Que ese avance, que ese tikkun, que esa perfección se haga y se manifieste por medio de las personas. Sheaz ishtalmu bnei Adam she'asu hadavar hazeh. Ya. Si Akadosh Baruj Hu quiere que el mundo llegue a su tikkun, llegue a su perfección, a su elevación, entonces ¿por qué quiere que nosotros seamos partícipes y que eso suceda por medio de nosotros? Claro. Disfrutemos de lo que él... Disfrutemos. Bueno, Venimos a disfrutar. Ya fue. ¿Pero por qué? Lama. Pero la mujer explica. Porque él quiere que ¿qué suceda? Que el mundo llegue a su perfección. Parte de esa perfección es que nosotros nos perfeccionemos. ¿Y cómo eso va a suceder? ¿Cómo nosotros nos vamos a perfeccionar? Cuando trabajamos para ese perfeccionamiento. Nosotros también pavimentamos el camino. Entonces, eso no solamente que provoca que Hashem, por medio de nosotros, dirija el camino de la historia a su perfección, sino que básicamente lo que provoca es de que nosotros nos perfeccionemos. Y eso mismo es lo que dirige
al mundo, a la vida, a la meta que Hashem está buscando, que Hashem decidió desde un principio. הנה, אלא שהייתה גזרת חוכמתו שיזרסה. Que esto se haga por medio del hombre, sheaz, que ahí, que en esa situación, ishtalmu bnei adam, se perfeccionen los hombres, sheazu adabrade, que hicieron eso, que hicieron qué, que hicieron lo que hay que hacer para que el mundo se perfeccione. Vetia shlama atzma betachlit. Y sea ese perfeccionamiento de la mejor manera, de la manera más ideal. ¿Cómo? Bihyota bruim atzman, cuando las mismas criaturas, balesh lemutam, que hemos zaharnu. Al principio del libro, Ramjal explica de que por qué es importante que el hombre tenga bejira hofshit, que tenga libre albedrío. Para que haga el bien. ¿Por qué le importa tanto a Hashem que el hombre elija hacer el bien y no que lo haga de una manera ya estructurada desde un principio, computarizada, automática? Si tú quieres que el mundo se vea bien, entonces programa a todo, incluyendo al hombre, para que hagan todo bien. Entonces, ¿por qué no lo hizo así Hashem? ¿Por qué Hashem tanto desea y exige de que nosotros elijamos hacer el bien? Parte de la perfección. ¿Ah? Parte de la perfección. Najón. ¿Qué significa eso? Incluso si puedes hacer el mal, necesitas hacer el bien. Entonces, O sea, que la misma creación. sí. Entiendo lo que tú dices. Si Hashem programa o nos programa a nosotros para que hagamos el bien, entonces al fin y al cabo, ¿quién hizo el bien? ¿Yo o él? ¿Quién lo hizo? Él a través de mí. ¿Eh? Él a través de mí. Zenajón. Pero ya estabas programado. ¿Najón? ¿Najón? Entonces, el robot ya está programado. Najón, cuando yo veo el robot que hace, que limpia, entonces, que él lo hizo. Pero en realidad yo, el que creé a ese robot y lo programé, entonces, básicamente, él es como mi mano larga. Él hace lo que yo programé en él. Entonces, al fin y al cabo, ¿sí? Cuando termina el robot de hacer lo que hice, se acerca a mí y le digo, Shkoyach, kol hakavod, muy bien, te felicito. Não, mas tem mal na vida da gente. Tem mal na vida da gente. O essa é errar, a gente escolhe coisas erradas também. Venga. Para poder elegir hay que tener dos opciones. Sí. No, ¿verdad? Sí. Pero el robot no tiene Yetzer Hara. Não, a gente tem. Tiene la opción, ¿no? ¿Sabes? Por eso estoy diciendo, sí. El robot terminó de hacer lo que tiene que hacer. Yo me dirijo al robot y le digo Shkoyach y lo felicito y ahora por eso te voy a dar unas vacaciones en Miami. ¿Sabes? Merece, ¿no? Trabajó bien el robot, trabajó. Los de la película Terminator sí tienen Yetzer Hara. Terminé. No soy muy experto en películas. Allá. Entonces, ¿verdad que eso es totalmente ilógico? ¿Por qué? Porque yo hice a ese robot y yo lo programé y él hace todo lo que yo decidí que haga. Entonces, si hay alguien que hay que decirle Shkoyach, no es al robot, sino es al que programó al robot. A él hay que decirle, ¿qué robot que hiciste? ¿Cuál acabó? Mira cómo te limpió la casa, cómo te barrió, cómo te... ¿Sí? Lo dice Ramjal, ¿por qué Hashem nos dio Bejira Hoshit? ¿Por qué? Porque Hashem quiere que el mundo se perfeccione de la manera más elevada en todas sus instancias y dimensiones
Por supuesto, principalmente con el hombre. Y que las Bruim Atzmam, las mismas criaturas, sean los hacedores de su perfección y que nadie lo haga por él. O sea, cuando yo con mi libre albedrío decidí hacer una mitzvah, ¿quién provocó en mí la perfección? ¿Quién? ¿Hashem o yo? ¿Quién? Yo mismo. ¿Y por qué Hashem quiere que yo mismo? ¿Por qué? Porque Hashem quiere que yo sea lo más parecido a Él. Y lo que hace Hashem lo hace ¿por qué? ¿Porque alguien lo programó o porque Él lo hace? Porque Él lo decide. Porque Él lo decide. Entonces, ¿cuál es la manera más elevada de apegarse y asemejarse a Hashem? Hacer lo que yo decidí hacer y nadie más que yo. Pero con la iniciativa de Hashem mostrándonos la plataforma o el camino que debemos seguir. Nada. Hashem nos ayuda, ¿sí? Nos da un mapa. ¿Sí? Porque entrar en el laberinto y tener 100 puertas y que solamente una de las 100 es la verdadera para llegar a la meta final es complejo. Es difícil. Hay muchas posibilidades de confundirse. Entonces viene acá el Ruj y te dice, aquí está el mapa. Si vas con el mapa, vas a llegar a la meta. Pero nosotros somos muy inteligentes y pensamos de que podemos crear nuestro propio mapa. Y le decimos a Kadosh Baruj Hu, ¿sabes qué? No me ayudes, yo me arreglo solo. ¿Quién te dijo, Kadosh Baruj Hu, que es por aquí? Una es por aquí, una es por aquí, una es por ahí. ¿Mejor? Hasta que el hombre camina, llega y ¿con qué se encontró? Con la pared. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Volver al principio y empezar otra vez el camino. Y otra vez, si es inteligente, ¿qué va a hacer? Va a ir con el mapa de Kadosh Baruj Hu, pero como él es más inteligente, otra vez elige un segundo mapa de él. Y otra vez hace lo mismo. Y al final cuando camina, otra vez se topa con la próxima pared. Usa el de Dora la exploradora. Me sale bota. ¿Qué? De verdad que Hashem nos dio la estrategia. Pero, por dónde caminar, lo elegimos nosotros. Si ir por ese camino, lo elegimos nosotros. Pero la enseñanza es de que cuando nosotros elegimos el camino, eso mismo ya nos perfecciona. Y eso es lo que Hashem quiere. Que todo se eleve, que todo se perfeccione. ¿Cuándo te vas a perfeccionar? Cuando tú lo elijas y tú tomes la iniciativa. Benitza. Resultado de esto, que esto es lo principal de todo lo que dijimos, que lo que organizó Hashem y preparó para que perfeccione su creación, llegará a su meta, llegará a la cima, a la perfección, y se va a manifestar por medio del Ben Adam, de la persona, para que ellos se perfeccionen en la perfección que Hashem le exige y que le corresponde al ser humano. Entonces, por supuesto que eso nos coloca en una situación de gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque el mundo va en dirección del tikkun. Y el tikkun va a llegar. Y el plan se va a cumplir. La pregunta es si tú quieres ser parte de ese tikkun o no.
¿Qué? Entonces, la meta, la finalidad es llegar a la Shlemut, pero que esa Shlemut llegue por medio de nosotros y que nosotros nos esforcemos para lograrla y no que venga como una mataná, como algo ya listo, programado y hecho, que ahí básicamente yo que no tengo nada que ver. Yo no lo maquiné, yo no lo preparé, yo no lo desarrollé. Bueno, recibí un regalo, ¿cierto? Llegué a la meta final, pero que ¿sí? Es como aquel que participa de las Olimpiadas y todos corren, y él llegó con su carro, ¿sí? Vino en carro, llegó, hizo los 1000 metros, ¿sí? Con su moto, con su no sé qué, y Baruch Hashem llegó al final. Por supuesto que llegó muy transpirado, muy así, preparado, con sus músculos y todo, a la meta. No, con la acabó. Ya fue. Continúa el Ramjal, Dalet Beiné, Kvar Bearon Bejelek Arishon, ya explicamos en la primera parte del libro, ya Shlemut Amiti Shel Abriyahu Mashech Ham Shlemut Oid Baraj. La perfección verdadera de la creación es Himashechla, que se jale hacia ella de la perfección divina. Kiule Badu Shlemut, porque él es el único y verdadero perfecto de la existencia. Cada vez que hablamos nosotros de cualquier ámbito, de cualquier cosa de la vida, y utilizamos el término perfección. La perfección solamente existe en él. Entonces, ¿por qué cuando un niño, no sé, hizo algo y lo hizo muy bien, decimos ¡perfecto! ¡Excelente! Y así utilizamos esa terminología en muchos aspectos. Es mejor, es una forma de expresión, pero no es realmente eso. Todo lo que podemos denominar en la vida, en la creación, en las criaturas como Shalem, es relativo. Relativamente completo, relativamente perfecto, pero no absolutamente perfecto. A nuestro nivel es perfecto, es completo. Hasta tal punto que Rav Kook en su libro Rota Teshuvah dice, ¿qué es ser un hombre perfecto? Entonces, ¿cómo que es ser un hombre perfecto? Es ser un hombre perfecto. No, ser un hombre perfecto es tener la ambición de siempre perfeccionarse. Eso es ser un hombre perfecto. Siempre buscar la perfección. El mejoramiento. Y cuando llegaste a este peldaño, ¿qué pasó? Ya fue. Ya llegaste a este peldaño. Pero ahora que viene el próximo. Y cuando llegaste al próximo, ¿qué pasó? Próximo. Cuando llegaste al próximo, ¿qué pasó? Próximo y próximo y próximo y siempre. Porque cada vez es perfecto. Mejor. Respecto a los niveles anteriores, llegaste a lo máximo. A lo máximo de los anteriores, pero no de los próximos. Entonces, por eso, ese es un hombre perfecto. Un hombre perfecto es que su vida está en constante perfeccionamiento. Pero esa Shlemut le corresponde solamente al que lo es realmente de manera absoluta, que es HaKadosh Baruj Hu.
la Shemut Amiti, ¿okay? En él corresponde realmente ese término de manera verdadera y absoluta. La perfección, Hashem es la fuente de la perfección. Y todo lo que nosotros podemos recibir o hacer para perfeccionarnos en nuestra vida, parte de la suya. De ahí parte, porque Él es el mejor, Él es la fuente de eso. Y por eso, el hombre lo que tiene que hacer en la vida es crear todo aquello que le permita recibir esa shlemut. Existen los orot y los kelim, las luces y los utensilios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre constantemente? Construir los kelim para cada vez más poder recibir más orot, más luces divinas. Cuanto más te acercas a Hashem, más luz hay. Pero para poder recibir esa luz, tienes que ser un receptáculo, un keli adecuado para poder recibir esa luz. Pero cuando... ¿Ah? Que me pase lo que al principio, cuando se quebraron las 288 luces quedaron. ¿Qué? Entonces el hombre básicamente, bueno, aquí forma a esos kelim para recibir la shlemut por medio de su acercamiento a Hashem. Y por eso el apego a Hashem es esa shlemut. El mismo apego a Kadosh Baruj Hu es nuestra shlemut. Porque cuanto más apegado estás a Él, más de Él recibes. Cuanto más te anulas, cuanto más te sometes a Kadosh Baruj Hu, entonces más Él influencia sobre nosotros. ¿Bien? Y por eso cuando una persona se ocupa mucho de él mismo, entonces le da menos oportunidad a Hashem que penetre en él. Por eso dice a Kadosh Baruj Hu, dice la Gemara, que cuando hay una persona que es gavtán, que es soberbio, orgulloso, dice a Kadosh Baruj Hu, yo y un orgulloso no podemos convivir en la misma habitación, en el mismo lugar. Lama, porque si yo ocupo todo el lugar, entonces no hay lugar para Hashem. ¿Cuándo va a haber más lugar para Hashem? Cuando yo me hago más pequeño, me contraigo y le doy más opción a Hashem de penetrar en mí, de penetrar en mi personalidad. No, eso es de alguna forma el concepto de Shema Israel, ¿sí? Que Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y que Él maneja todo y de Él depende todo y Él influencia en todo. ¿Quién? Aquí estamos aprendiendo el tema de la mitzvah de Kriyat Shema. ¿Y por qué decir el Kriyat Shema y poner Kavanah en el Kriyat Shema es algo tan importante? Por lo que estamos diciendo aquí. Eso nos permite entender, captar mejor la shlemut de Akadosh Baruj Hu y Ulam
גם זה מתולדות המצווה הזאת, eso también es una de las ramas, las consecuencias de esta mitzvah, שבעידנו על ייחודו הוא, que cuando nosotros testimoniamos de su unicidad, Hashem Echad, que Hashem es único, que es uno, ubiotenu tolim et hakol bo, y cuando todo lo dependemos de él, todo depende de Akadosh Baruch Hu, gamu yitbarach shemo nidrash lanu, entonces ahí Hashem también nos corresponde a nosotros, se relaciona con nosotros. Ustedes me reconocen, ustedes me enaltecen, ustedes me dan lugar, entonces yo estoy con ustedes. Ani le dodi, dodi li. No son dos cosas separadas, es lo mismo. Cuanto más ani le dodi, más dodi li. ונמצא לכל הבריאה שתשתלם בשלמותו. Y el resultado es para toda la creación que se perfeccionará con su perfeccionamiento. Porque si tú lo quieres a él, Hashem se dirige hacia ti y te da de su luz y te da de su abundancia, de su grandeza, etc. ונתקמים כל המציאויות y se corrigen todas las existencias במציאות האמיתית השורשי en su verdadera raíz existencial, שהוא מציאותו יתברך, que es la existencia de Hashem, como שזכרנו שם. Entonces, hasta aquí de alguna forma el Ramchal explica el concepto de la mitzvah de Kriyat Shema y todo lo que tiene que ver con ello. Hey, והנה מתנאי המצווה הזאת. Ahora el Ramchal quiere explicar unos detalles que los denomina Tnae mitzvah, las condiciones del cumplimiento de la mitzvah. ¿Cómo cumplir esta mitzvah? Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es más a nivel conceptual, o sea, el concepto, ¿qué significa el Shema? ¿Qué es ese pasú? ¿Qué es la idea de Hashem? ¿Qué es la idea divina? ¿Qué es la unicidad divina? Su creación, su existencia, todo eso. ¿Cómo se cumple la mitzvah? ¿Cómo va? Leyendo el Shema. Pero, dice el Ramchal, ¿qué implica el Shema? No solamente la idea del Shema, no solamente la lectura del Shema, sino qué postura yo tengo que adoptar, qué comportamiento yo tengo que adoptar por lo que significa el Shema. ¿Qué postura? ¿Qué tiene que hacer un yudí en base a lo que significa el Shema Israel? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida? Torah mitzvot. Torah o mitzvot. Ya fe. ¿Qué más? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Reconocer que solamente es él, que no hay otro más que es. Com toda a nossa força, com toda a nossa posse. ¿Y qué es בכל נפשך? Por el corazón. No, es בכל לבבך. ¿Ah? Para no checar, con la Torah. מה זה אומר?
O sea, está hablando de Kislemut, ¿no? Entonces supongo que con todo tu... Con todo tu neve, ¿qué significa? En la práctica, en los hechos. ¿Qué significa amar a Hashem bechol nafshecha? Tiene que morir, que Oh, Mesirut Nefesh. Te dicen ahora, o Dios o nada. ¿Qué haces? Dios. Entrego mi vida por Hashem. והנה, מתנאי המצווה הזאת להיות האדם גומר בדעתו. La persona tiene que לקבל על עצמו, recibir sobre sí mismo. Realmente. למסור נפשו על ייחודו יתברך. Entregar su vida, su alma, por la unicidad de Hashem, por el nombre de Hashem. ולקבל עליו כל איסורים ומיני מיתה על קידוש שמו יתברך, y estar dispuesto a sufrir y אפילו a morir por la santificación del nombre de Hashem. ונחשב לו כאילו עשה הדבר בפועל ונראה קידוש השם. Cuando yo digo el Shema, lo tengo que decir de tal forma que esté באמת concientizado y dispuesto a entregar mi vida por Hashem. No es de que ahora yo voy a ir a que me maten. No, yo ahora estoy en el Bet HaKnesset haciendo el Shema. ¿Pero en qué piensas? En eso. Si voy a tener que estar en la disyuntiva, si vivir por el nombre de Hashem, o Hasbez Jalila, profanar o no tener al nombre de Hashem en mi presencia, en mi vida, yo entrego mi vida. Dice el Ramjal, cuando hiciste algo así, cuando pensaste algo así, Hashem te lo considera, no como si lo pensaste, sino como si lo hubieras hecho. ונחשב לו כאילו עשה. מה זה עשה? Que lo hizo הדבר בפועל, o sea, en la realidad. ונהרג על קידוש השם, y murió santificando el nombre de Hashem. וגם עניין זה יוצאות תולדות גדולות, y de eso también salen grandes consecuencias, לתועלת para el beneficio de la bria, de la creación, ולתיקון הכלל. O sea, el momento que la persona demuestra y piensa que realmente está dispuesto a entregar su vida por Akadosh Baruj Hu, eso provoca en el mundo ashpa, influencia, y provoca tikkun no solamente en él, sino en toda la creación. Mincha. Ou seja, eu faço apenas chamada boca para fora, mas não faço nada na prática, não me resolve nada. Obrigado. Ah,